Continuamos aquí conversando sobre el caso de Orodón con el doctor Miguel Gil, experto aeroportuario y quien durante muchos años representó al país ante el Banco Mundial y también consultor del Banco Mundial. Miguel, hay que señalar que, porque nos ven muchos dominicanos que están fuera y otros que viajan, que es preocupante el impuesto tan alto que tienen los pasajes, y de hecho se habla de $63 por pasaje. Y yo pienso que eso debe ser revisado en términos generales. Yo he dicho siempre que hay muchas inversiones que son buenas, turismo, IDA, son cosas que por lo menos desde el punto de vista de que hacen el trabajo uno lo ve bien, pero es bueno revisarlo, y si el Estado tiene que compensar a unas instituciones como el Ministerio de Turismo, el IDA, la Fuerza Aérea, el CESA y otros organismos, pues se hace. Pero es necesario disminuir un poco los impuestos porque los pasajes en República Dominicana son más caros que en el resto del mundo prácticamente. Y de hecho, uno de los factores que afectó mucho a la zona franca fue que lo que eran manufacturas que venían por avión, llegaban el lunes, iban a la zona franca, el jueves retornaban por avión, por ejemplo, a Miami, y ya el fin de semana ese producto se estaba vendiendo. Eso afectó enormemente, incluso eso fue uno de los elementos que hizo derrumbar la zona franca, el alto pasaje por las altas tasas, comenzando por el Aerodón. Entonces, pero debo decir que también se cobra ahí, Aerodón retiene, $2.50 para lo que es seguridad interna, interior, y $1.25 para lo que son los bomberos. En ambos casos los retiene y no hace el trabajo. En el primer caso, de esa seguridad, para mí debía ser agregada la tasa que tiene el CESA. Para la seguridad real, por ejemplo, donde hubo el robo del avión, ahí no hay cámara, no hay nada. Y donde usted tiene un avión que dice la investigación de la Fuerza Armada de la Policía, que se sacó de ahí para ir a Venezuela a buscar una droga. Imaginémonos nosotros, de ese aeropuerto concesionado para el Aerodón, está todo sin control. Se dice que ni puertas, que hay lugares que ni puertas tienen, ni luces, ni nada. No solamente eso, hay verjas que están en el suelo, y los miembros del CESA no pueden, ni tienen ni vehículos para moverse, y radares, o sea, la protesta y la queja del CESA ante la necesidad de más equipo, de más fortalecimiento es enorme. Entonces, esos $2.50 que cobra Aerodón debe ser pasado también a la tasa para llegar a la que tiene el CESA, que es un organismo del Estado. Es decir, en lo que está cobrando Aerodón actualmente, en esa tasa, está contemplado que $2.50 de ese dinero, o sea, $2.50, deben de ir seguridad a seguridad interior. interna. Sí, porque esa es la seguridad. O sea, y $1.25 creo que es. Sí, pero estamos hablando, para los en el CESA estamos hablando que es un organismo del Ministerio de la Fuerza Armada. O sea, no estamos hablando que el CESA es una cosa privada, no. Es un organismo de militares para la seguridad, que se están quejando que no tienen equipo, no tienen la inseguridad que hay. Pero también estamos hablando, como usted decía, de los bomberos. En Puerto Plata hubo un fuego que se quemó en medio aeropuerto, y eso fue un escándalo con todos esos turistas ahí. Y tuvieron que llegar los bomberos de 18 kilómetros que están apartados en el pueblo, porque los bomberos que se suponía que estaban ahí, que se suponía que tenían que recibir ese dinero, no tenían nada, porque el 1.25... Es decir, $1.25 que debe llegar a los bomberos, sí. Aerodón los retiene y se queda con él. Pero hay un cálculo que hace el Departamento Aeroportuario de que esa dos tasas de 2004 a la fecha ya ha significado $300 millones que han debido ir a la seguridad y han debido ir a los bomberos y no han llegado. Entonces, esos son otros elementos porque nosotros estamos hablando de la seguridad en general, del beneficio que tiene que tener el pueblo dominicano y la facilidad al turista. Entonces, en el caso de las inversiones que tú estabas hablando... No, y me refiero en esa misma línea. En esta misma semana salió, por ejemplo, una información de expertos en materia turística que hablan precisamente de que el turismo dominicano ha perdido velocidad, ha perdido competitividad en esta semana justamente. Entonces yo creo que la reducción de esa tasa que se le cobra a los pasajeros que entran y salen del país debe ser una medida prioritaria del gobierno. El gobierno debería ahora mismo, en un momento que se alega justamente que no hay recursos económicos, pues ahí están señores de la administración tributaria del país. Esa es una vía para ustedes obtener ingresos, que hoy se está quedando en manos privadas sin ninguna razón ni uso, que no sea el beneficio particular
Y yo creo que esa expresión de que el negocio, la venta de Aerodón a los actuales dueños fue la venta del siglo, yo creo que es la mejor descripción que ha podido hacerse de lo que ha pasado. Y para mí no es extraña, es que la historia de las concesiones no ha sido positiva en este país y en muchos países. Solamente ya en países ya con cierto nivel de desarrollo es que las concesiones han cumplido el papel, la misión para la cual han sido. Tú sabes, Miguel, que yo cuando sometimos la resolución, preocupado en grandes rasgos por lo que estábamos viendo, era para que se hiciera como se hizo la investigación. Yo digo que la investigación se hizo con la profundidad del lugar. He estado preocupado porque el borrador que yo he visto para presentarlo al Pleno, a los senadores, para mí no se corresponde con lo que debe ser y por tanto entonces nosotros elaboramos un borrador de resolución, lo que creemos que debe hacerse, para presentar lo que ojalá de que allá nos pongamos de acuerdo bien en la comisión, llevemos una sola resolución. Nosotros no estamos predispuestos con Aerodón. Si se mete en el carril que debe ser y se hacen las inversiones que hay que hacer, se tiene la seguridad, ese es el espíritu. El espíritu de esa concesión cuando se dio yo lo vi bien. Ahora, es con el espíritu de que cada quien tenga lo que se gane. Es con el espíritu de que... Que no se lesione al Estado. Que no se lesione al Estado. Es con el espíritu de que nosotros tengamos ante el mundo aeropuertos que llamen la atención al turista y vengan. Aeropuertos que den la facilidad. Pasajes que no suban más de la cuenta. Entonces, dentro de lo considerando, una buena explicación de lo que ha sido la investigación y lo que hemos visto, que de 500 millones que ellos dicen que han invertido, no han invertido 100 millones de dólares. Entonces, aquí hay unos puntos que vamos a presentar al Pleno, que lo voy a leer rápidamente, que uno es ordenar una auditoría financiera y actuarial de la concesión, es decir, para ver si es verdad que se han hecho la inversión o no, que se ha cumplido con lo que estipula el Congreso y el contrato en general, que se haga una auditoría. El Estado no sabe hasta ahora qué ha pasado. No sabe nada. Esa auditoría tiene que hacerla, porque son gente poderosa que influyen mucho, tienen que hacerla alguna firma fundamentalmente europea, porque hay intereses de Estados Unidos de que esto se deje así. Y lo han expresado. No, y la prensa reseñaba hoy de que importantes funcionarios de la embajada americana aquí ha estado visitando el Congreso. Bien, y entonces... Y es obvio, es natural que lo hagan, ¿eh? Sí, pues son inversiones de No, y yo mismo le dije a esos funcionarios de la embajada que si al final de la investigación estábamos equivocados, le pedíamos excusa a Aerodón, no teníamos problema. Ahora, si teníamos la razón, lo ideal es que ellos, como decían cuando Balaguer con los 12 años, se metieran a su propia legalidad. Porque nosotros simplemente lo que estamos haciendo aquí es llevándonos de lo que hacen en Estados Unidos. El que está fuera de la ley tiene que meterse en la ley. Entonces, eso es lo primero, que se haga la auditoría. Segundo, que se ordene Aerodón el cumplimiento de las ejecuciones de las obras que van a salir ahí. Y las obras originales y las acciones para las cuales ella ganó la licitación, porque con los adendos han variado todo. Ganaron como unos santicos y después variaron todo. Que el Poder Ejecutivo elimine el artículo 220.04 que dispuso la entrega de la tasa para que se le entregue otra vez a Aerodón. Que el Poder Ejecutivo distribuya la tasa nuevamente y tal como tú decías fuera de foco, hay que ver, por ejemplo, cuáles organismos a veces requieren más que otros, una tasa hecha antojadiza, el organismo del Estado, el mismo departamento, porque una de las cosas también que recomendamos aquí es que el departamento aeroportuario se transforme en un instituto de aeropuertos como en otros países y tenga que ver entonces con todos los aeropuertos del país, que como hay solicitudes en el mismo aeropuerto, en Minche, en Baní, van a sobrepasar los 20 aeropuertos. Estamos hablando nosotros que eso maneja mensualmente alrededor de 35 millones de dólares, manejado todo casi por el sector privado, concesionado no. Entonces, que ese Instituto de Aeropuertos se haga como una forma de tener un organismo del Estado que vigile. No puede ser que la Comisión Aeroportuaria, que es un organismo visto, hecho por representantes de Aerodón, el Ministro de Obras Públicas, Departamento Aeroportuario, con voz pero sin voto. Entonces, es un organismo de gente que no tienen el interés, algunos, porque el Ministro de Obras Públicas tiene interés en obras públicas,
Bueno, tiene 4 meses que no se reúne. Se necesita el departamento aeroportuario, digo yo, transformado en instituto, para que tenga, en todos los aeropuertos tenga representantes y vigile que se aplique lo que tiene que aplicarse en un aeropuerto moderno. Sea la contraparte del Estado, una concesión en este caso, que son sumamente millonarios las que se mueven, tiene que tener ahí el Estado chequeando, Claro. obligatoriamente. Entonces, Aeropuertos que son entonces, la base de la industria turística, por ejemplo, y de la seguridad nacional. No puede funcionar en base a lo que una empresa privada quiera hacer o no hacer. bueno, Eso entonces, intervenir para que Aerodón respete los contratos originales que hizo con empresas y personas de Zona Franca. Toda esa gente que tiene tiendas son gente que tenían su contrato hecho ahí y le hicieron su contrato. Hay lugares de esos que lo compran hasta en 6 millones de dólares. Uno cree que no cuesta, eso cuesta. Entonces, Aerodón, teniendo el compromiso con ellos, le vendió también la concesión a otra, a 2. Entonces, ¿qué tienen ellos que hacer? Bueno, respetar los originales, que son de por sí los dominicanos. El segundo contrato es extranjero. A esos dominicanos que tienen su tienda franca, que uno lo ve ahí, que son gente de trabajo, dedicado a eso durante años, desde mucho antes de la concesión, que respeten ese contrato que tienen con ellos. con derecho adquirido. Con derecho adquirido. En base a contratos. Correcto. Entonces, otra cosa es que el Senado, esa es la propuesta que nosotros vamos a someter al Senado, emita una declaración pública ratificando lo que cite, que son 25 años nada más vamos a decir, de concesión. Sí, la duración, eso es. La otra propuesta es que el Estado entonces recupere el dinero que se han cobrado por la tasa de Aerodón. Estamos hablando nosotros de 75 millones, los 300 de los bomberos y la seguridad, y que ese dinero entonces el Estado decida, ya el Ejecutivo, qué hacer con él, si lo invierte en los aeropuertos, si lo invierte en algo prioritario para la República Dominicana, pero ya una inversión pública para eso. Entonces, el último artículo que nosotros colocamos es que evita la irregularidad, evita que el objetivo del Estado no se tuvo, se fumó, que era la inversión en los aeropuertos. En vista de que no hay seguridad, y tanto es así que se están llevando avión de los aeropuertos de Aerodón para cargar drogas. Visto que nosotros tenemos que se han encarecido los pasajes, fruto de esto mismo, y muchas acciones más, que entonces el Estado Dominicano analice, y en este caso nosotros proponemos como Senado que lo analice por el Ejecutivo, si debe rescindir el contrato, si debe renegociarlo, una de esas dos cosas, porque dejarlo como está no debe, o lo rescinden o lo renegocian, porque hay que señalar que cuando ellos ganaron la licitación, los originales, en el 99, fue tomando en cuenta que iban a tener como base toda una experiencia de sus socios extranjeros en aeropuertos, pero cuando lo vendieron ahora, variaron la base que tenían ellos de garantía para administrarlo bien, la variaron. Entonces, Es decir, no hay constancia de que los nuevos dueños tienen trayectoria, no la hay. tienen background en cuanto a experiencia en materia aeroportuaria. No la hay. Entonces, ¿qué nosotros decimos? O se modifica el contrato o se rescinde. Hay que señalar que la pérdida para el Estado Dominicano sobrepasa los $1.000 millones en conclusión. Y si le agregamos los 5 años que ellos creen que tenían aprobado, sabiendo que no, porque no fue al Congreso. Porque ahora lo que han planteado muchos de ellos es que en el Congreso Nacional se le agreguen 4 años más, que se le aprueben 9. Es decir, la víctima... Hay quienes están proponiendo en el Congreso, en el Senado, que se le amplíe el periodo más todavía. El borrador del contrato dice eso, de la resolución. ¿Como premio a todo esto? Sí, sí. Es decir, que el victimario, el que asesinó, el que mató, ahora quiere que lo recompensen. Entonces, por eso yo he querido que aquí desafío los amigos que nos vengan a nosotros cada domingo, tanto aquí como en el exterior, sepan que se está discutiendo este caso, que particularmente se quiere aprobar otra cosa que se apruebe, pero mi posición es invariable. El Estado Dominicano tiene que recuperar su dinero, enderezar la concesión o rescindirla, y que nosotros trabajemos en beneficio, sin perjuicio
de la nación dominicana. Pues yo solamente diría en 30 segundos que el Senado, y en tu caso particular como senador, deben de fijarse bien las decisiones que van a tomar, porque lo que está pasando, y es evidente con esa concesión, es un hecho sumamente lamentable, lesivo al interés nacional. Se podría catalogar como un defraudamiento del Estado en ese contrato de concesión, y por lo tanto, cualquier cosa, cualquier decisión que ustedes tomen que no vaya consona a la defensa del interés nacional, podría cuestionarlo a todos ustedes como organismo, porque se trata ya de que lamentablemente las cosas se prueban por mayoría. Sí. De modo que quedaría involucrado el Senado de la República, el Congreso Nacional y el gobierno mismo dominicano presente. Yo dije en una declaración pública, Miguel, que yo confío en Reinaldo, porque lo que yo he visto de él, lo que él me enseñó a mí en sus exposiciones, tanto como éramos diputados, como secretario general en el Congreso, es que hay que hacer la cosa correcta. Y lo que Leonel me ha dicho a mí es, entonces, yo sé y tengo como garantía de que las cosas malas no se van a empañar, tanto Reinaldo como el propio presidente Leonel Fernández, porque de lo contrario, entonces, nosotros vamos a dejar un mal sabor. Y yo sé que Reinaldo, a veces nosotros, yo mismo le digo a él que él es tacaño y es que se cuida mucho. Pues si es así, entonces en este caso, no podemos dejar apañar. Si hay que llegar a un acuerdo, se llega, pero el acuerdo tiene que ser en base a que el Estado recupere lo que ha perdido. Y creo finalmente que el presidente Fernández tiene una grave responsabilidad en que este contrato sea, como tú dijiste, reencausado, y que el Estado sea resarcido, porque esa concesión la otorgó él al final ya de su gobierno. Sí. Y las cosas no son como comienzan. Las cosas se evalúan y se miden por cómo terminan. Bueno, Miguel, entonces será hasta el próximo domingo, por aquí, por Digital 15, por Telemicro Internacional, con otra versión tan importante como esta de Desafío. Estuvimos, el doctor Miguel Gil, ex asesor del Banco Mundial y representante por 4 años del país ante el Banco Mundial, quienes habla, autor de la resolución que investiga el Senado, pero sobre todo dominicano interesado en que la cosa se haga teniendo la ley y la Constitución y el deseo del pueblo dominicano.